una grata sorpresa se llevó el presidente de la Cámara de Senadores de México, Gerardo Fernández Noroña, al recibir al señor Zhu Yan, encargado de negocios de la Embajada de la República Popular China en México. El señor Zhu Yan mencionó que China y México son grandes países emergentes y en desarrollo, y son socios estratégicos integrales. China está dispuesta a seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación con la parte mexicana, promover la cooperación en diversos ámbitos y abogar conjuntamente por una multipolarización equitativa y ordenada, por una globalización económica inclusiva, para construir juntos una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Por su parte, Fernández Noroña destacó que la amistad entre México y China se ha ido profundizando. México está dispuesto a seguir promoviendo la cooperación con China en los ámbitos de la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología para el bienestar de los dos pueblos, y la promoción de la multipolarización y la diversificación comercial en el mundo. Además, enfatizó que el Senado de la República, como siempre, se adherirá firmemente al principio de una sola China. A través de una plática amistosa y respetuosa, ambos funcionarios públicos intercambiaron ideas y planes para hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que está afectando en gran escala el comercio de China, México y otros países del mundo. Escuchemos con atención esto que acaba de revelar el señor Zhu Yan, encargado de negocios de la Embajada de la República Popular China en México. Mi fan agregado a la sección política de la Embajada de China. Bienvenidos a esta su casa, la Cámara de Senadores. Hemos platicamos más de una vez con el embajador, que lo vamos a echar mucho de menos, igual que ustedes seguramente. Y son bienvenidos en un momento dificilísimo, en un momento en que ha iniciado una guerra comercial que nosotros no querríamos, yo creo que nadie quiere. Decían en mi casa, para pelearse se necesitan dos, pero es muy difícil no reaccionar frente a las determinaciones, entiendo, que está tomando el gobierno de Estados Unidos en fijar aranceles a muchos países del mundo, dentro de ellos a China. Sí. Cuando dos gigantes en la economía mundial tienen una confrontación, pues tiene un impacto en todas las economías del mundo, no puede ser de otra manera, y nosotros manifestamos nuestra preocupación porque aunque la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manejado muy bien, con mucha firmeza, y ha salido avante, aunque están los aranceles a acero y aluminio y a la industria automotriz que se sigue revisando, no debería, por el tratado que nosotros tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pues sí vemos con preocupación la situación. Nosotros estamos, como hemos insistido, eso acabo algunas semanas ya, el Consejo de Europa, yo insistía en que nosotros estamos interesados en relación con todos los países del mundo, con todos los pueblos del mundo, China por supuesto, sin que acabemos cambiando un comportamiento imperial con otros, sino en un intercambio que sea benéfico a nuestros pueblos y a nuestras patrias. Vemos con asombro el desarrollo tecnológico particularmente que China está teniendo. Es impresionante, no solo el económico, sino el desarrollo tecnológico. Estaba viendo hace un momento una noticia de la inteligencia artificial apenas inicia, ya está trastocando y revolucionando toda la tecnología, y ahí ustedes están trabajando muy arduamente. Entonces todo acercamiento, todo intercambio tecnológico, científico, social, pues siempre será bienvenido. Lo recibimos siempre con mucho gusto. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente de esta atractiva de Cámara de Senadores. Para mí es un gran honor estar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Como se sabe, el ex embajador
señor Zhang Run salió el año pasado, antes de su salida de México a China. Me dijo que usted es el gran amigo de China, del pueblo de chinos y también de esta embajada. Antes de venir a su sede, a su lugar, yo informé al ex embajador que estoy aquí con el presidente y me dijo que hay que transmitir su saludo. Muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias a todos. Como usted ha mencionado, estamos en un momento un poco difícil frente a los aranceles arrancados por Estados Unidos. Justamente en este momento difícil necesitamos todavía más, la solidaridad entre los países, entre China y México y en todo el mundo para frente a este reto. Por este motivo tengo el honor de estar aquí, charlar con ustedes para intercambiar las opiniones, sobre todo estrechar más la relación entre los poderes legislativos de México y de China. Creo que a través de este encuentro podemos intercambiar más opiniones sobre los aranceles y los otros temas entre China y México. Muchísimas gracias por su tiempo y podemos profundizar más todavía. Muy bien, pues reiterar la bienvenida y no sé qué tanto podemos profundizar, pero sí pondré un ejemplo de coincidencia, inclusive personalísima. Vi un comunicado de la embajada haciendo una crítica al grupo Shenyun, que yo lo vi hace muchos años. Es malísimo. O sea, como espectáculo artístico es malísimo y carísimo. Y comparto la crítica que ustedes hacían, que es una secta en el sentido no peyorativo de la palabra, sino y que busca, muy anticomunista, por cierto, también, y que busca confundir sobre lo que China es y representa. Pero reitero, hasta como espectáculo artístico es malísimo. A mí me asombra que cada vez tenga más fechas en México y en otros lugares del mundo, que la gente pague por ver eso y que inclusive lo recomiende. No doy crédito, la verdad. Pero bueno, así están las cosas. Y compartimos, pues es un detalle aparentemente aislado, que no lo es. Comparto la visión de la embajada que vi hace unos pocos días, la semana pasada, yo creo, terminando la semana pasada recién, sobre este mal llamado espectáculo. Y compartimos la preocupación de que las reglas vigentes hasta este momento en el mundo es del intercambio comercial, tratando de que no haya aranceles. Estados Unidos se ha quejado permanentemente de una competencia desleal con diversos países del mundo, no solo con China, inclusive con nosotros. Yo no veo cuál es el beneficio que nosotros tenemos en ello, pero hay una crítica y una percepción, por lo menos, del gobierno de Estados Unidos en ese sentido, y ojalá esas cosas, pues a través del diálogo, se vayan aclarando y se vayan resolviendo para evitar, en lo posible, una guerra comercial que parece una exageración, pero pues tiene también impactos como si fuera una guerra, efectivamente. O sea, impactos económicos, impactos sociales, impacto en la gente que tiene menos poder adquisitivo, es quien más resiente, los sectores más empobrecidos de nuestros países, de nuestros pueblos. Entonces, sí habría que hacer todo lo posible para superar. En nuestro caso, la jefa, obvio decirlo, la jefa del Estado mexicano es la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ella la semana pasada nos convocó, el jueves pasado, a una reunión en el Museo de Antropología donde presentó los 18 puntos que tienen que ver mucho con el fortalecimiento de nuestro mercado interno, en lo posible de lograr autosuficiencia, sobre todo en materia alimentaria, obras públicas, programas sociales. Bueno, pues fue público, ahí se presentó de cara a la nación y al mundo, y nosotros apoyamos ese proyecto, el Plan México le llaman. Y ello, por supuesto, no cierra las fronteras. O sea, nosotros no estamos planteando convertirnos en una autarquía y que no tengamos intercambio con el mundo.
nosotros vamos a seguir abiertos a las diferentes economías y a los diferentes países para ir generando una multipolaridad o una diversificación de nuestro comercio, siempre pensando en el beneficio de nuestro pueblo, que tiene que ver no solo con que los productos que consuman sean de buena calidad y lleguen a precios asequibles para la gente, sino también tiene que ver con cuidar nuestra planta productiva para seguir generando empleo. Reitero, hay retos grandes, o sea, lo de la inteligencia artificial se perfila como una sustitución enorme de empleos, por ejemplo. Y yo creo que no hemos discutido esos temas al interior de nuestros países y de nuestras economías y tampoco en el mundo como tal, porque yo creo que todo desarrollo tecnológico tiene que ir encaminado a beneficiar a la humanidad, no a empobrecerla más, no a liberarla de tareas, a mejorar sus condiciones de vida, y esto podría ser una revolución. Es una revolución tecnológica que podría ser como la revolución industrial, que mandar a la calle a muchísima gente y no voy a ese beneficio, mientras se dan los ajustes y se generan mejores condiciones. Entonces sí hay muchos temas para reflexionar, para intercambiar puntos de vista, para intercambiar experiencias aquí en la Cámara de Senadores en lo que respecta, si bien es cierto que la Cámara de lo de política exterior, la jefa del Estado mexicano, insisto, es la compañera presidenta, y nosotros aquí estaremos abiertos a los intercambios, a lo que a nosotros corresponde, y encaminaríamos lo que corresponde a la Cancillería de entrada y a la propia compañera presidenta lo que así fuese. Entonces, reitero nuestro interés, nuestra apertura, nuestra disposición al diálogo y al intercambio benéfico para nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente. Sobre los aranceles, China siempre persiste en que no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias, y no hay salida. El proteccionismo, y frente al hegemonismo, frente al unilateralismo, tenemos que luchar bien para defender el interés, el bienestar de cada país y también del mundo. Estamos en la línea de la iniciativa de nuestra presidenta Xi Jinping, la iniciativa de una comunidad de humanidad de futuro compartido. Debajo de esta iniciativa estamos haciendo todo lo que podemos hacer, intercambiar las relaciones con todos los países. China nunca levantará barreras comerciales ni recurrirá al proteccionismo ni tampoco al unilateralismo. Por eso yo digo, China siempre se ha adherido a la estrategia abierta de beneficios mutuos y ganancias compartidas, y está dispuesta, reitero, a seguir fortaleciendo la comunicación, la coordinación con todos los países, sobre todo con México, en diversas áreas, incluidos la política, la economía, comercio, inversión y la cultura, etcétera, etcétera. Y muchas gracias también por su nota sobre la secta Falun Gong. Recientemente el Shenyun Performing Arts es una organización afiliada a esta secta Falun Gong. Se presentará varias actuaciones en los primeros días de mayo en la Ciudad de México y también en Guadalajara. Y algunas personas lo consideran erróneamente como una muestra de la tradición, cultura de China, pero en realidad no es así. Este llamado Shenyun es un absoluto, no es un espectáculo cultural, sino una herramienta de la secta para
para acumular dineros y expandir su influencia anti-China, y es una secta. Por eso es que pedimos todo el público mexicano conocen que es Shen Yun, y mantengan la distancia con esta secta Falun Gong. Muchísimas gracias por la atención de ustedes sobre este tema. Sí, yo creo que yo escribí una crítica hace 3 años o 4, no sé cuánto, sobre esta secta. Yo me salí a la mitad. Cuando iba a la mitad del espectáculo, salí a reclamar, porque además es carísimo, vale lo mismo que el Cirque du Soleil, que es una cosa bellísima, impresionante, o sea, y que no tiene un manejo de ningún tipo, es un espectáculo muy bello, que por cierto casi siempre trae acróbatas chinas, que son impresionantes, casi siempre. Inclusive reclamé que me regresaran mi dinero, no me regresaron nada, y yo no doy crédito que cada vez tengan más fechas, y reitero que haya gente que no se dé cuenta del mensaje ideológico, que es francamente de caricatura, es una caricaturización, efectivamente, no le veo ni el bailable, ni los vestuarios, ni el escenario. Yo creo que inclusive tratan a la gente como si fuera lenta de conocimiento. Pero bueno, pues así está, y como se presenta como un espectáculo, pues quien paga por verlo accede a él. Es también, en sentido estricto, una manifestación de libre, que se presenta como artística, comparto sin serlo, y que lo único que hay es lo que vale nuestra voz, pues decirle a la gente, están tirando su dinero, la verdad. Habrá gente que, justo porque yo digo que están tirando su dinero, entonces va a ir con mayor razón. Pero pues cada quien que se haga su opinión sobre ella. Y en el tema de fondo, insistir, yo comparto que en una guerra comercial, yo creo que no gana nadie, que vamos a ver qué sucede. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos pues, está valorando también el impacto de sus decisiones. Ya ha modificado su posición en el mes de marzo sobre alguna decisión en este sentido. Ahora la decisión es más mundial. Sabe, economías muy importantes, Europa, China, por citar algunos ejemplos, o sea, un número importante de países del mundo, pues vamos a ver qué decide el gobierno de Estados Unidos. Ahí no hay más que el acercamiento, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, de compromisos, de superar diferencias en lo posible. Nosotros no estamos viendo solo nuestro interés. Es evidente que, siendo tan importante el tratado con Estados Unidos y Canadá, pues para nosotros los acuerdos con nuestros principales socios comerciales son fundamentales, que se honren y que se mantenga como hasta ahora está. Pero pues las cosas están modificándose en cada momento, y reitero, yo creo que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manejado muy bien, con mucha claridad, con mucha firmeza, con defensa de nuestra independencia, nuestra soberanía nacional, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos en los temas que me parece que no hay discusión de que la coordinación y la colaboración es necesaria, y manteniendo el diálogo con todos los países del mundo. China es un país muy importante, con una raíz cultural diversa y profundísima, con aportaciones a la humanidad de toda la vida, que respetamos y que estamos interesados en mantener esa comunicación, ese intercambio. Así es que
las veces que ustedes consideren conveniente acudir a intercambiar algún punto de vista sobre algún tema en especial, estaremos siempre bien dispuestos. Y reitero la bienvenida. Bueno, muchas gracias, presidente. A propósito, también tengo que dar agradecimiento tanto al gobierno de México y también de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y todas las entidades locales de diferentes estados sobre el tema del principio de una sola China. Gracias por este gran respeto. La actividad sigue esta línea. Es como se sabe, el principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional y también es la base de las relaciones internacionales y también la línea roja para China. Tengo que dar agradecimiento a todos los apoyos, las posiciones de México y de la Cámara de Senadores. Sí, nosotros ahí la posición oficial siempre ha sido el respeto a una sola China. De repente algún compañero o compañera se hace bolas, pero se corrige de inmediato, ¿no? Nosotros tenemos, como bien lo comentan, es una coincidencia del concierto de las naciones, es una relación de respeto, es un acuerdo que nosotros mantenemos y esperamos que se resuelva pronto, que quede ya sin mayor diferencia y dificultad, ¿no? Pero así lo entendemos, como una sola China, y nosotros mantenemos una posición de todo. Es uno de los orgullos de nuestra política exterior, más allá de que el partido gobierne, que es el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces ahí estamos, de ahí no nos vamos a mover. Y ahí con China hemos mantenido siempre una buena relación y siempre un reconocimiento a una sola China. Muchas gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con ustedes. El respeto es la base de las relaciones, tanto para las personas como para los países y también para las entidades legislativas y para los partidos. El respeto es la base. Con respeto podemos coordinar, conversar, colaborar, y con respeto tenemos el desarrollo para todas las personas, porque el derecho de desarrollo pertenece a todo el mundo, todos los países, todo el pueblo, y no es una cosa exclusiva para algún país, sino para todos los países, sobre todo para los países en desarrollo. Los países son miembros del Sur Globo, es el derecho básico. Por eso tenemos que estrechar todavía más las relaciones entre nosotros. Y quiero también informar a ustedes que nuestra conferencia constructiva política del pueblo chino desea enviar una delegación dirigida por el vicepresidente de esta conferencia, He Baoxiang, a visitar a México cerca de los días 22 de mayo, con el fin de hacer un intercambio de experiencia, de gobernación, de las experiencias de las entidades legislativas con México, y desea que en estas fechas tenga la oportunidad de hacer un encuentro, una reunión con usted.